nace. Esto que estamos viendo es conocido como el Cerro Baúl. Esto que ven acá atrás incluso se marca. Para darnos una idea de la condición territorial, el Cerro Baúl, construido por Bari, ahí tiene 2 años, es una posición que domina el paisaje, el gran valle, el valle digamos, medio y este es el valle bajo, que ya colinda con el océano. La solución de este gran Cerro Baúl debido a que tiene este producto Bari, entonces tiene esa misma connotación, ¿no? De espacios espontáneos, orgánicos. Acá vemos nuevamente los templos en B, que decíamos que eran los que caracterizaban los Bari en Ayacucho, y estamos viendo que también en Moquegua. De Moquegua, bueno, hay que saber que por este año, 1750, era básicamente esto, un espacio que estaba acompañado, acordonado casi por esta secuencia de cerros, en casi todo el perímetro. Y esto no ha permitido pues, que el damero nuevamente se realice como se hubiera esperado, ¿no? De hecho, el damero, la manzana, tiene esta solución casi poligonal, trapezoidal, ¿no? como no se hubiera querido en el mundo clásico. Y vamos a ocuparnos principalmente de esta iglesia de Belén, que ya vamos a ocupar muy característica. Pongo este mapa porque originalmente Moquegua era todo esto. En 1835 Moquegua era todo esto. Tarapacá, Arica, Tacna y Moquegua. Todo eso era Moquegua. Hoy en día Moquegua es una cosita que está para acá. Pero originalmente Moquegua tenía todo este radio de influencia. Bueno, ese mismo francés que se pasó por el Perú haciendo grabados y cosas muy bonitas de la madre, también pintó Moquegua y nos está aquí mostrando, por el uso del color blanco como centro de luminosidad, nos está revelando esta solución típica de los techos en Moquegua, que según dice Héctor Velarde, lo habían tomado de Concabrí. Esta solución con techos artesonados, techos puntiagudos, techos a 2 aguas, pero que en algunos casos van a empezar a generar unos remates que ya no van a acabar en puntas, sino más bien con unos cortes que justamente le van a dar este nombre a este acabado conocido como mojinete. ¿No? Nuevamente la presencia de las iglesias dominando el paisaje, ¿no? En medio de una gran horizontal que está flanqueada por los cerros. Esta iglesia de San Agustín de Torata no está precisamente en la ciudad de Moquegua, está en una zona rural, un tanto alejada de Moquegua. Ha tenido varias reconversiones, ¿no? Ustedes se fijan, claramente esto ha sido remodelado, restaurado y demás. Habría que quedarse sobre todo con la experiencia espacial más que con la materia. La materia sí ha sido muy trastocada. En todo caso, lo que vemos aquí en la portada, ¿no? Es una portada barroca. Si bien es cierto, casi no tiene ornamentos en los interiores, sin embargo, el tratamiento de la proporción, la verticalidad, la monumentalidad nos hace pensar más bien en lo barroco. La secuencia, ¿no? De estos contrafuertes, ¿no? Que van igual como en el caso del monasterio de Santa Catalina, generando unos ritmos de sombra y luz bastante particulares. La cúpula, que cuando veíamos el caso de Huánuco, eran casi como esferas, no tenían casi acabado, todo muy liso. En este caso, muy por el contrario, más bien vemos el aparejo de la piedra que está cobrando bastante importancia. El interior, una gran nave, bastante silenciosa, perforaciones de vanos mínimos, apenas en el coro y en el sotacoro y la gran portada de ingreso, pero luego hay una experiencia como bastante oscura, de mucha oscuridad. Esta iglesia de Belén, que sí queda mucho más cerca de la Plaza de Armas, nos da varias cosas. Primero, nos da la imagen del mojinete, que hasta ahora solo lo estuve diciendo en palabras y quizás no se lo había entendido. Este es el mojinete, la típica solución de techo que se va a hacer típica en Moquegua, en Tacna y en parte de Huancavelica. Algo más que aporta esta iglesia de Belén es este sentido cromático.
que no le hayamos visto porque esta es una iglesia de Florata, por ser rural y no tenía esa exploración. ¿En qué otra ciudad habíamos experimentado esta idea del color? En Trujillo, ¿verdad? Trujillo, una experiencia de color es claramente algo que se está buscando, ¿no? En Ayacucho acabamos de ver el uso de piedras de dos colores, rojo y grisáceo. Sin embargo, esos, digamos, es porque los propios materiales tienen ese color. Ahí no hay ningún color que se le haya aplicado. En este caso sí hay aplicaciones, ¿no? Las soluciones son barrocas, ¿no? De un barroco, San Cristóbal diría es un barroco temprano, no es un barroco tardío, más recargado y monumental, es un barroco temprano. Lo podemos decir así porque, claro, hay elementos en las enjutas, el propio techo del molinete, el óculo, hay gestos ahí que nos hacen revelar esa condición barroca, la monumentalidad, por ejemplo, de estas pilastras, pero no podríamos decir que ese barroco limeño, jujeño, debido a que hay varias cosas que le serían a su falta. Esta experiencia de ciudad urbana parece muy llamativa, como yo creo que esta imagen, la iglesia de Belén, se configura en un gran volumen, ¿no?, que domina el espacio y de alguna manera sirve para que esta calle que se tuerce, ¿no?, genere unos puntos de atracción bastante llamativos. Eso mismo lo podemos percibir acá, es una calle ligeramente elevada donde la iglesia se ofrece como remate. Por eso también es barroco, ¿no?, calle con fondal, barroco. Y nuevamente acá, ¿no?, viendo, digamos, el ángulo contrario, acá está el torreón, ¿no?, el torreón de acá, para que se ubiquen, se dan cuenta como la secuencia de los techos, ¿no?, de estas casas van generando como una especie de radiografía, ¿no?, una especie de, ¿cómo se llama esto? Electrocardiograma, ¿no?, una especie de electrocardiograma donde el centro principal está en la cúpula. Muy llamativo, y todo eso además con los aromas del color y del trabajo de la música. Bueno, vamos a llamarle. También es de fundación española, Santiago, 1541. A ver, los ríos, ¿no?, siempre empezando por lo que le da sentido a la ciudad. En este caso es el río Mapocho. Estas flechas que he descubierto hace poco dan el sentido del río, ¿no? Nos está revelando cómo es necesario canalizar el agua, ¿no?, para meterla luego a la ciudad, y hay otras que casi siempre van en la casa de agua. El ganero, en este caso, se consigue de una manera un poco más precisa, ¿no?, y solo se empieza a alterar ahí cuando encuentra un obstáculo como este cerro que hasta el día de hoy se conoce como el Cerro Santa Lucía, que ya no permite que las manzanas sigan con este avance racional. Bueno, en el caso de Santiago no hay muchos vestigios coloniales, y si los hay, muchos han sido derruidos. Más bien nos tenemos que quedar quizá con este caso como el más llamativo, la Casa Colorada. La Casa Colorada, que fíjense ya casi a finales del siglo XVIII, bueno, nosotros tenemos el Palacio de Torre Tagle, que definitivamente tiene una carga ornamental mucho mayor. Sin embargo, tiene un lenguaje similar en cuanto tiene una base de piedra, ¿no?, con estos arcos escarzanos, ¿no?, que no son de medio punto, son como arcos achatados, arcos escarzanos que secundan a esta gran portada, ¿no?, que resalta volumétricamente, y el segundo cuerpo más bien resuelto con adobe, ¿no?, que bajo la restauración que recientemente me han hecho tiene también este color llamativo. La Casa Colorada se dio por ejemplo, San Martín ha tenido muchas casas en todo Sudamérica. Una de ellas ha sido esta. Atravesando esta portada principal y viendo el ángulo contrario, tendríamos más bien esta experiencia. Nuevamente el patio, ¿no?, empedrado para responder a su uso intenso. En este caso se han sobreelevado, el patio no está detrás de las edificaciones, sino está más sobreelevado, eso debido a las lluvias que ustedes también afectaron la elevación, ¿no? Si ustedes quieren pueden agarrar esto y por eso correr y lo comparan y van a descubrir cosas muy interesantes. Llegamos a Ica, 1563.
De Ica sabemos lo de Cahuachi, ¿no? Que algunos han querido ver en esto como el gran Vaticano de los Andes. Yo no me fío mucho de eso porque lo mismo dicen de Caral y de varios lugares. Parece que son más bien grietas. En todo caso, lo que hay es este conjunto de construcciones de gran escala, ¿no? Resueltas en el desierto. Bueno, tenemos entonces eso de Cahuachi y tenemos también esto otro, los acueductos de Cantayor, ¿no? Ambos casos, de Cahuachi y los acueductos, pertenecen a la cultura Nazca. ¿Y por qué pongo además este caso de la cultura Nazca, lo de Cantayor? Porque si por algo se va a caracterizar Ica y le va a dar una diferencia con respecto a Arequipa y a otras ciudades, es que en Ica se han desarrollado con mucho más, ha habido un mayor desarrollo de las haciendas, ¿no? Las haciendas vitivinícolas, ¿no? El vino, el pisco, la uva, y claro, ahora nos podemos imaginar que eso es normal, ¿no? El agua y todo, pero eso no hubiera sido posible si es que hace, no sé, 1400 años, no sé, 1300 años, los nazcas no hubieran construido estos acueductos. O sea, si no hubieran buscado la manera de repartir el agua, de administrar el agua de una manera magistral. Bueno, Ica tiene esta configuración, ¿no? Nuevamente el río, como siempre, como elemento primordial para resolver el desplazamiento. Esta parte de acá es el conjunto primigenio, ¿no? De lo que hemos visto hace un rato de Cahuachi, por ejemplo. Y más bien en esta otra zona donde se dan los cañones. Si se dan cuenta, nuevamente ahí está como toma de distancia que ya habíamos visto en otros escenarios. Entonces el español decide hacer su ciudad aquí y no comprometerse con los vestigios. Por eso que lo primero que vemos en el caso de Ica no son iglesias, sino haciendas. La hacienda San José de Chincha de 1688, retratada en esta pintura, nos da una idea de la importancia que tuvo esta tipología para el caso de Ica. Esta logia elevada, y los arcos además, curiosamente, no son todos de medio punto, ¿no? O si lo son, no tienen toda la misma luz. Hay una condición muy particular ahí, ¿no? Hacia los extremos los arcos son mucho más anchos que los que quedan en medio. Sin embargo, sí tiene esta noción de logia, que está además sobrelevada sobre todo este basamento. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba en la logia de Iganzi? Recuerden ustedes que en Florencia la logia se elevaba 3-4 grados nada más para diferenciarse de la calle. Pero era casi una alusión, una connotación histórica, mítica, ¿no? De lo sagrado y lo divino. En este caso no sucede eso. En este caso lo que vale el basamento son todos los servicios. Esa ya es una diferenciación. O sea, toda esta base, todo este gran zócalo, son los servicios. Ahí duerme la servidumbre, ahí a veces están los animales, los depósitos. Algo similar a lo que habíamos visto en el Palacio de Piccolini, ¿verdad? Piensa. Algo similar vemos acá. Las iglesias, además, empiezan a conformar parte ya no de toda la ciudad, sino que eran como microciudades en estas haciendas. Entonces, la hacienda de San José tiene su propia iglesia, consagrada también al mismo Santo. Entonces, acá tenemos la logia, sobre elevada, la iglesia de San José, de un barroco rural, diríamos, diría a San Cristóbal. Hay un tratamiento ornamental también en las superficies, una especie de volutas que se asoman en el remate, y el muro perfil, que en realidad más está como gesto formal que otra cosa, pero en realidad el arte es muy reducido, y de hecho la plaza misma de la iglesia ya se separan por el retroceso que hace la misma iglesia. Entonces vemos aquí, ¿no? La logia, cómo dialoga con la iglesia. Hay claramente un sentido de diferenciarse, ¿no? de ocupar el espacio, de compartir el espacio, más no parecerse formalmente, y eso no significa ningún problema. De hecho, el estar sobreelevada esta logia le ha generado un mejor registro visual también
iglesia. ¿No? Una serie de trazados, de ejes que van configurando los patios interiores. Por detrás de esa gran logia está resuelta con piedra y adobe. ¿No? Se ha trabajado más bien esta otra hilera de columnatas, ¿no? Con estos capiteles alargados para sostener el gran techo de madera. La iglesia de San José internamente ha sido ya remodelada, ha sido restaurada. No vayan a pensar que la bóveda era así, ¿no? La bóveda en realidad era de quincha. Pero en la restauración se ha dejado únicamente toda la estructura, ¿no? Las correas y los arcos cajones expuestos. La iglesia de San Francisco Javier de Nazca también pertenece a este gran conjunto, nuevamente una hacienda grande. Sin embargo, aquí no nos vamos a ocupar de toda la hacienda, solo de la iglesia, que es la que más llama la atención. San Francisco Javier. Esto hace recordar un poco a lo que veíamos en Saña, que son como estos restos de iglesias que han quedado en el paisaje, ¿no? San Agustín, la iglesia matriz, etc. Acá sucede algo similar, ¿no? Nuevamente un gran monumento barroco que con el paso del tiempo se ha deteriorado, ha perdido el techo, etc. Esto claramente barroco, ¿no? O sea, no hay duda casi, ¿no? Disolución de esquinas, ¿no? Tratamiento ornamental de las superficies, ¿no? Una serie de elementos como por ejemplo la cornisa partida. Esto es innegablemente barroco, un barroco iqueño, podríamos decirlo así. Por si no estábamos convencidos, ¿no? Acá están los detalles, fíjense cómo sobre los capiteles aparecen estos rostros, ¿no? Como especie de cariátides que tienen alusión, claro, al mundo griego clásico, pero que por toda la profundidad ornamental sabemos que esto empieza más bien a irse por líneas más barrocas. Internamente, las columnas que reciben los arcos, que hoy en día ya no hay, fueron trabajados en pintura, se sabe por los rasgos que han quedado. Algunas de las cúpulas que aún han sobrevivido en la parte del crucero revelan que han sido resueltas con pechinas, y el tambor ligeramente, digamos, ha perdido masa, en todo caso ganó ligereza con esta secuencia de vanos perimetrales. Vano bocinado, como es muy común en estos casos, para tener un ancho de vano hacia un lado y un menor ancho de vano hacia el otro. La casa del Marqués de Torrehermosa es una casa muy pequeña, muy pequeñita en realidad, pero resalta por cosas muy inusuales, ¿no? Primero que cómo termina esta cornisa, este remate. Héctor Velarde ha visto en esto, y yo le creo, ha visto en eso una influencia china en estos acabados. De hecho, hay muchas otras casas que ya no han llegado a poner por temas de tiempo también, pero que tienen como esta, no sé si ustedes ven esta especie de solución como de pagodas, ¿no? Que como que volaban, porque no es la voluntad de Brunelleschi. ¿A qué quiero llegar? Que hay una solución inusual. Claro, eso es como lo anecdótico, si se quiere hasta medio forzado, pero ¿dónde esto empieza a tener más fundamento? Cuando recordamos que a partir de 1849 empiezan a llegar esclavos, ¿verdad? Chinos, huíes a estas haciendas. Entonces, ahí es donde podemos decir, claro, esto probablemente sí tiene esas influencias, porque a diferencia de otras partes del Perú, la costa, especialmente Ica, que tenía muchas haciendas, sí pudo haber tenido más motivos para replicar estos motivos chinos. Esta casa da directamente hacia la plaza principal de Ica. Acá la vemos un poco en corso. Una escala muy menuda, actualmente en un banco. La iglesia de la Compañía de Pisco, bueno, la vemos acá en foto porque en realidad ya no existe. Si ustedes la buscan por Google Maps o la quieren visitar, se van a llevar una gran sorpresa. No existe. Nuevamente, ¿no? Este es un barroco que el reto, por ejemplo, sería empezar a encontrar aspectos en los que esto es muy propio, muy de Ica, y otros aspectos en los que más bien esto pudiera tener semejanza con sus vecinos, con Arequipa, como Queco.
Entonces, ¿en qué se puede uno, en qué podemos encontrar por semejanza? La idea quizá de tener unos muros laterales bastante lisos, esto ocurría en Arequipa, sobre conciliar, y luego concentrar la carga ornamental en el medio, en la portada. En eso se parece. ¿En qué no se parece? Que son más cortos. No se parecen en que en el caso de Arequipa, si ustedes recuerdan, Arequipa no Cuenca, sino Arequipa ciudad, recordarán ustedes que la portada no desbordaba todo el espacio, sino que más bien se concentraba en ciertos elementos muy cargados fundamentalmente, pero que no invadían toda esta carga. Por otro lado, también las torres campanarias, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparecen con estas balaustradas perimetrales de madera, que sirven pues, para poder acceder a la campana, hacerla sonar, convocar a la población. En ningún caso de Arequipa vimos eso. Estas balaustradas adornaban la campana. Si evaluamos el corte y la planta, ¿no? Vamos a entender entonces que hay una secuencia espacial bastante típica de otras iglesias que hemos visto. Se ingresa desde el atrio, se pasa por el sotacoro, se atraviesa la gran nave, se llega al crucero que está bañado en luz por la linterna que corona la cúpula, y del otro lado el ábside, ¿no? Que en este caso tiene una cripta subterránea. Si hablamos de la planta, vamos a notar nuevamente que hay una gran presencia de masa, ¿no? Nuevamente estamos en una zona sísmica, y no hay esta simetría que hemos visto, por ejemplo, en los templos pequeños, ¿no? En limeños también en varios casos, sino que las masas se van como acomodando de acuerdo a las necesidades, tanto funcionales como estructurales. Algunos detalles de las portadas, ¿no? Esta es la portada lateral, ¿no? Tiene tres portadas, ¿no? Esta portada lateral es la que daba hacia un colegio, que ya no existe, ¿no? Nuevamente hay una connotación barroca. El arco es un arco triangulado, bastante inusual, no hemos visto muchas aquí. Esta otra portada, que también es una que da hacia la calle, esta es el arco que da hacia la calle. Vemos también que tiene claros rasgos barrocos, la sobredimensión de ciertos elementos, romper la cornisa, el ornamento, el armadillado de la base. Bueno, aquí un detalle de estas torres campanarias, para que puedan notar un poco el trabajo ornamental también que hay en estas ménsulas, que a su vez sostienen estos corredores con talados para poder acceder a las campanas. Y esto es lo que les decía más temprano, ¿no? Que acá hay todo bueno las portadas. Y eso tiene un sentido estructural. No hay una decisión de alguien que es un tema estructural. Las tres portadas que acabamos de ver aquí, todo ese templo ha sido demolido, no queda absolutamente nada. Se ha hecho un nuevo templo que no tiene absolutamente nada que ver con este. Ahí sí quien restauró, quien remodeló. Bueno, trabajo bastante polémico, cuestionable. Y con eso entonces llegamos al final de esta tercera parte. Así como nos hemos propuesto ganar profundidad en el mundo, ¿no? viendo casos de India, de China, de Japón, de Corea del Sur, también en el caso peruano hay esta intención de ganar profundidad. Estamos viendo ciudad por ciudad. Nos queda una última parte, que la vamos a tener el día viernes. Y con eso estamos cerrando todo este bloque de repaso de ciudades peruanas, con mirada desde lo universal y lo local. ¿No? Este no es un discurso aparte del que hemos hecho. Entonces, el día viernes completamos este